El legado oscuro del odio, cómo se hereda, cruza continentes y se convierte en ideología. El odio no nace espontáneamente, se cultiva, se narra, se enseña, se convierte en un pasaporte emocional que viaja de generación en generación, cruzando fronteras físicas y mentales, trasciende el tiempo y se instala como un marco para interpretar el mundo. En psicología, esto se conoce como transmisión generacional del trauma y del resentimiento, un fenómeno que, lejos de ser abstracto, tiene consecuencias políticas concretas. Para comprender este proceso con claridad, conviene observar uno de los casos más paradigmáticos del siglo XX y XXI, el odio persistente hacia los judíos y hacia Israel. Un fenómeno que no solo ha sobrevivido los siglos, sino que ha mutado, se ha globalizado y ha encontrado nuevos vehículos ideológicos para perpetuarse. La psicología transgeneracional explica que ciertos traumas, si no se procesan, se convierten en relatos que se transmiten dentro de las familias y las comunidades. Esto no solo ocurre en el dolor, sino también en el resentimiento. El odio se enseña como una verdad emocional y con el tiempo se normaliza. Muestra de lo anterior la observamos con algunos atentados recientes, como el sucedido el 14 de diciembre del 2025 en Sydney, Australia, donde padre e hijo de 50 y 24 años atacaron una festividad hebrea. En la historia del pueblo judío, el antisemitismo no ha sido una serie de episodios aislados, sino una constante histórica. La Shoah, los pogromos europeos, las expulsiones y las campañas de desinformación han marcado profundamente la identidad judía. Sin embargo, la diferencia entre el trauma judío y el trauma antisemita es crucial. El trauma judío se transmite para recordar y sobrevivir, mientras el odio hacia los judíos se transmite para perpetuar que ellos son la amenaza con la que se necesita terminar. Este odio heredado no nace del contacto real con judíos, sino del relato que se construye sobre ellos. Y aquí una pregunta: ¿cuántos judíos conocen ustedes? Resulta revelador observar cómo países sin presencia judía significativa o incluso barrios sin presencia alguna albergan discursos antisemitas y anti-Israel. Esto evidencia que el odio no necesita experiencia, solo narrativas que cruzan continentes como una ideología lista para usar. En comunidades donde nunca ha habido un vecino judío, un maestro judío o un colega judío, el antisemitismo persiste como un eco histórico que se importó sin verificación. Se transmite en discursos políticos, en medios de comunicación y hoy de forma acelerada en redes sociales. El odio heredado tiene una particular fuerza. No necesita pruebas porque opera a nivel emocional, no racional. El odio intergeneracional se vuelve aún más poderoso cuando encuentra una ideología que lo legitima. Ejemplos en la actualidad sobran y lo podemos encontrar en la mayoría de grupos universitarios, progresistas, que curiosamente también están apoyando la hermandad musulmana como un acto solidario y humanista. Pero este último es un tema muchísimo más profundo que abordaremos en otro artículo. Mientras tanto, contextualicemos. En el siglo XX el antisemitismo se mimetizó con ideologías extremistas, desde el nazismo hasta movimientos revolucionarios, y en el siglo XXI ha encontrado un nuevo hogar en ciertas corrientes políticas y activismos que bajo el lenguaje de causas se reciclan antiguas hostilidades contra el pueblo judío e Israel. En ese sentido, el odio se disfraza de justicia social, la lucha anticolonial, de resistencia cultural, pero su estructura emocional es la misma que hace 100 años.
deshumanización del pueblo judío, demonización del Estado de Israel y negación del derecho a la existencia. La narrativa se adapta, pero la raíz permanece intacta. Israel ha pagado un precio extremadamente alto por cargar con la historia emocional del antisemitismo global. Para muchos, Israel no es un país de personas, familias, niños y comunidades diversas. Más bien, es un símbolo para depositar rencores heredados. La psicología política explica que los grupos necesitan objetos sobre los cuales proyectar frustraciones. Israel, por su visibilidad y su historia, se convierte en un receptor perfecto para estas proyecciones y así viejos odios se codifican nuevamente. Se transforma el estereotipo medieval del judío poderoso en la narrativa moderna del Estado opresor. El mito conspirativo europeo se retoma en teorías geopolíticas manipuladas. El odio heredado se traduce en posturas políticamente correctas. Todo lo anterior sin un análisis real, pragmático del conflicto, del contexto o de la legitimidad del pueblo, del Estado judío. Mientras el odio antisemita viaja como relato incendiario, heredado de padres a hijos, el trauma judío se transmite con memoria y advertencia. La diferencia psicológica es profunda. Mientras el odio destruye, el recuerdo construye. La comunidad judía no hereda rencor, sino un llamado a la supervivencia, a la educación y al pensamiento crítico. En contraste, quienes heredan odio, heredan una identidad frágil basada en la oposición al otro. Es por eso que el antisemitismo se renueva constantemente, porque el odio es más fácil de transmitir que la empatía. Para romper es necesario comprender cómo el odio se enseña y detenerlo a conciencia. Puede ser en las escuelas a modo de una clase, en las comunidades o en grupos activistas o en las familias heredadas de madres a padres. De forma concreta podríamos decir que el odio no necesita ni hay razones para existir. Es una práctica enseñada y por eso se puede desaprender. Con educación, historia, pensamiento crítico y un reconocimiento claro. Israel y el pueblo judío no son el enemigo universal que académicos y activistas intentan fabricar. Es por lo anterior que podemos decir que la historia demuestra que los prejuicios sobreviven solo mientras se sigan narrando. La responsabilidad generacional en política, psicología y cultura es elegir qué narrativas vale la pena conservar en pro de una sana convivencia humana, en pro de la paz y la coexistencia pacífica de las personas y los pueblos.